Buenos días a todos, soy Alison Alviar y junto a mis compañeros Nayela Alviar, María Fernanda León, Cris Lucas y Johnny Ponce tenemos el agrado de presentar nuestro trabajo de análisis de casos titulado Identidad y sujeto en la era digital. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Facultad de Ciencias de la Educación, cursando el sexto nivel paralelo C6 en nuestra carrera. Este trabajo corresponde a la asignatura de Educación para la Identidad, Sexualidad y Convivencia Armónica, bajo la guía de la docente Jenny Luz Villases. En la era digital, el avance de las tecnologías de la información ha transformado la forma en que el sujeto construye su identidad, se comunica y aprende, dando lugar a nuevos espacios de interacción donde se proyectan diversas versiones del yo. Los estudios de caso analizan esta realidad desde distintas perspectivas, abordando espacios como la dualidad entre identidad real y virtual, las diferencias en la participación entre entornos presenciales y digitales, el papel activo del sujeto en redes sociales, la dependencia tecnológica y las nuevas formas de aprender. Estas situaciones muestran ciertas evidencias de complejidad del comportamiento humano actual y la influencia del entorno digital en rasgos de personalidad. En conjunto, los casos permiten comprender cómo se configura el sujeto contemporáneo y resaltan la necesidad de reflexionar críticamente y adaptar los procesos educativos a las dinámicas propias de la sociedad digital. El caso 1 sobre la doble identidad de María. Este caso de María refleja una realidad cada vez más frecuente en la sociedad contemporánea, la existencia de múltiples formas de identidad según el contexto en el que la persona se desenvuelve. En particular, permite comprender cómo la identidad digital puede diferir significativamente de la identidad que se manifiesta en la vida cotidiana, evidenciando tensiones internas y procesos de construcción del yo propios de la era digital. Bueno, vamos a identificar los rasgos personológicos en contextos. En el entorno presencial, en este caso académico, María evidencia una personalidad marcada por la reserva y la inseguridad, lo que se refleja en su tendencia a evitar la exposición y mantenerse en segundo plano. Presenta rasgos como introversión, baja autoestima, dificultades para participar activamente y temor al juicio de los demás, lo que puede generar ansiedad en situaciones sociales. En el entorno digital, María proyecta una imagen distinta a la que muestra en su vida cotidiana, caracterizada por una aparente seguridad y una participación activa en redes sociales. A través de sus publicaciones, selecciona cuidadosamente lo que desea mostrar, destacando logros y momentos positivos, lo que refleja una idealización de sí misma. Entonces esta construcción responde también a la necesidad de obtener reconocimiento y validación por parte de otros usuarios. Las redes sociales influyen en la construcción del yo. ¿Por qué? Porque han modificado de manera significativa la forma en que las personas construyen y expresan su identidad, transformando el yo en una representación flexible y construcción dinámica, una influencia que es influenciada por las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales. La relación del caso con el concepto de la era digital es que el caso de María se vincula directamente con el concepto del sujeto en la era digital, entendido como un individuo cuya identidad se construye de manera múltiple y dinámica entre lo presencial y lo virtual. Desde la perspectiva de bienestar integral, resulta esencial promover una identidad auténtica que integre lo emocional, lo social y lo digital. La coherencia entre estos aspectos favorece la autoestima, la seguridad personal y relaciones más saludables. En este escenario, la educación cumple un papel clave, no solo debe formar en conocimientos, sino también en habilidades para la vida, incluyendo la gestión de la identidad digital, el pensamiento crítico y el desarrollo socioemocional. El docente se convierte así en un mediador que guía a los estudiantes en la construcción de un yo más consciente, equilibrado. Análisis de caso, el estudiante invisible. El caso de Carlos refleja una realidad cada vez más frecuente en la educación actual.
Estudiantes que participan activamente en entornos virtuales, pero muestran poca intervención en la participación presencial. Esta situación genera dudas en los docentes sobre la competencia comunicativa y evidencia una tensión entre la interacción digital y la presencial. La virtualidad ofrece ventajas como mayor tiempo para reflexionar, organizar ideas y, sobre todo, revisar lo que se desea expresar, además de reducir la presión social inmediata. En cambio, la presencialidad exige unas respuestas más espontáneas, una exposición más directa y el manejo de las emociones, como la ansiedad o como el miedo a equivocarse. Por ello, Carlos puede mejor manejar y desenvolverse en lo digital, donde la reflexión media su participación, mientras que el aula enfrenta barreras emocionales o pueden ser también sociales. En entornos virtuales se fortalecen habilidades como argumentación escrita, la reflexión crítica y la participación sin temor. Esto no implica una baja competencia, sino que es una forma de comunicación, dependiendo del contexto. Es probable que Carlos tenga un perfil más introvertido o prefiera una comunicación escrita. Pero en la era digital, el estudiante busca seguir participando en todos los foros o plataformas digitales donde pueden aportar significativamente. Esto plantea el desafío de no evaluar la participación solo desde la oralidad. Es necesario aplicar estrategias como participación mixta o evaluaciones diversificadas y generación de espacios seguros que fortalezca la expresión oral. Concluyendo, el caso de Carlos evidencia que el estudiante en la era digital es un caso muy diverso y flexible. Su silencio en clase no debe interpretarse como una falta de capacidad, sino como una forma distinta de participación. La educación debe responder a las transformaciones, promoviendo la inclusión, reconociendo las múltiples formas de expresión y el bienestar integral del estudiante. Tercer caso, el sujeto según Tourette en redes. En la actualidad, las redes sociales se han convertido en espacios clave donde las personas construyen y se expresan su identidad. En este caso, Ana utiliza las plataformas para compartir sus ideas, defender sus causas sociales y participar en debates. Eso nos lleva a analizar cómo se configura el sujeto en la era digital, desde la perspectiva de Alain Tourette. Para ello, Tourette dice que el sujeto es una persona consciente, crítica y autónoma, capaz de actuar sobre su realidad y construir su propia identidad. No es un individuo pasivo, sino alguien que toma decisiones, defiende sus valores y participa activamente en la sociedad. En el caso de Ana, ella representa este concepto. ¿Por qué? Porque expresa sus ideas libremente, defiende sus causas sociales y participa en debates digitales. Esto demuestra que su identidad no es fija, que se construye constantemente a través de sus acciones en el entorno digital. En la era digital, el sujeto se caracteriza por ser activo, conectado y en constante construcción. Sin embargo, la identidad puede transformarse de manera rápida debido a la influencia de las redes sociales, lo que puede generar tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, las plataformas digitales permiten que la participación, el pensamiento crítico y la visibilización de problemáticas sociales. Por otro lado, también pueden influir negativamente si no existe un uso responsable. Desde el rol docente es fundamental fomentar el pensamiento crítico, promover el uso ético de las redes sociales y desarrollar una identidad digital responsable en los estudiantes. Como la innovación pedagógica, se puede implementar actividades que son debates virtuales guiados, análisis crítico de contenido digital, proyectos donde los estudiantes crean contenido con propósito social. Esto contribuye al bienestar integral, ya que fortalece la autoestima y la autonomía, la participación consciente. En conclusión, el sujeto en la era digital, según Tourette,
Es un individuo activo que construye su identidad a través de sus acciones. El caso de Ana se evidencia como las redes sociales se puede ser un espacio de expresión y transformación. En la educación tiene un papel clave en este proceso, ya que se puede guiar a los estudiantes para que desarrollen una identidad crítica, ética y responsable en el mundo digital. Esto sería todo. Muchas gracias. En el caso 4 de independencia digital, en la situación, Luis pasa más de 10 horas al día conectado en las redes sociales. Ha disminuido su interacción familiar y su rendimiento académico. Se siente ansioso cuando no está conectado. En la introducción, el caso de la evidencia, una problemática frecuente en la actualidad. La dependencia digital, Luis pasa más de 10 horas al día en las redes sociales, lo que ha provocado un deterioro en su rendimiento académico, una disminución de la interacción con su familia y la aparición de la ansiedad cuando no está conectado. Esta situación refleja cómo el uso excesivo de la tecnología puede afectar el bienestar integral de los jóvenes y en su desarrollo personal. En el análisis, la dependencia digital se define como el uso excesivo y descontrolado del dispositivo tecnológico que infiere en la vida cotidiana. Esta relación, la condición a Internet y redes sociales. En Luis se observan cambios importantes en su personalidad y conducta, como el aislamiento social y la ansiedad por estar conectado, la baja capacidad de autorregulación y la disminución de las responsabilidades académicas. Además, la era digital influye en la conducta mediante la gratificación inmediata, la construcción de la identidad digital idealizada, la reducción de la atención sostenida y la constante aparición de social, lo que puede afectar el autoestima. En la reflexión, la dependencia digital no es solo un problema digital, sino una parte de transformación social donde muchos jóvenes buscan validación en las redes sociales, priorizando la aceptación digital sobre las responsabilidades. Esto puede llevar a descuidar los estudios y generar ansiedad al no estar conectados, evidenciando su impacto en la identidad y las relaciones. Ante esto, el docente cumple un rol de promover el uso crítico y equilibrado de la tecnología, fomentar habilidades como la autorregulación y el manejo del tiempo. Como respuesta, se proponen estrategias como la educación digital, el uso pedagógico en la tecnología, talleres de espacio de diálogo. Además, recomiendan soluciones prácticas como horarios de desconexión, actividades de fuera de la pantalla y uso familiar. En conclusión, en la era digital, el uso se caracteriza por estar constantemente conectado, expuesto a múltiples estímulos y la búsqueda de validación social. Su identidad se transforma en lo virtual y como parte del yo, lo que puede generar tanto la oportunidad como riesgo por la educación. Tiene un papel clave en la formación. Como quinto caso tenemos Aprender en la red, donde se analiza la relación entre los sujetos educativos en la era digital. Podemos decir que se comprende cómo han cambiado las formas del aprendizaje en los estudiantes en la actualidad. Como un análisis teórico tenemos que el entorno digital es donde la información se produce, se comparte mediante la tecnología y redes sociales, plataformas virtuales y dispositivos móviles. Podemos decir que en este contexto los estudiantes ya no dependen únicamente del docente, sino que también mediante las herramientas digitales como son YouTube, TikTok, educativos como Google Classroom y otras plataformas tecnológicas donde nos prestan un servicio de calidad. Más allá de esto tenemos como es la reflexión crítica, que el aprendizaje tradicional del estudiante depende principalmente del aula, de los libros, de la explicación directa del docente. Esto permite una enseñanza más guiada y estructurada. Hoy en la actualidad está cambiando al estudiante, que aprende a través de videos, redes sociales, recursos digitales, como lo mencioné antes, el YouTube, Google Classroom, de la cual pueden aprender lo que es tareas y actividades dentro de esa plataforma.
Podemos decirte un breve ejemplo que les voy a explicar. Sin embargo, este modelo también presenta muchos desafíos. Podemos decir, si un niño consume demasiada información y rápida, puede no lograr memorizar ni comprender bien el contenido. En cambio, si se trabaja con videos cortos, claros y bien explicados, el estudiante puede retener una mayor información y aprender de una manera efectiva. Esto sucede cuando no hay un acompañamiento pedagógico y adecuado, cuando el contenido se consume sin reflexión. Por ello, es muy importante que el docente no debe prohibir la tecnología, sino orientarla y transformarla en una herramienta educativa que favorezca el aprendizaje significativo para el estudiante. Como propuesta educativa innovadora, podemos decir que además de ser muy importante y de motivar a los estudiantes, es crear contenidos digitales para que no solo consuman información, sino que también la analicen y produzcan de manera crítica. A su vez, podemos decir como con una conclusión, la era digital ha transformado profundamente la educación, haciendo que el aprendizaje sea más accesible y dinámico e interactivo. Como futuro docente es importante asumir este reto con responsabilidad, integrando la tecnología de una manera pedagógica en el aula y así aprovechando los beneficios y acompañamiento del estudiante. Muchísimas gracias.